El aliento del animal empañaba el vidrio roto. A menos de 1 metro de distancia, don Ernesto sostenía una linterna temblorosa y un viejo cuchillo de cocina. Frente a él, un puma adulto, empapado por la lluvia, lo observaba sin moverse. La lista, pata delantera derecha, sangraba lentamente, y sus ojos, enormes, dorados, profundos, no mostraban rabia ni amenaza, mostraban algo distinto, suplicaban. Don Ernesto no podía creerlo. Ese animal salvaje no estaba allí para atacar, estaba pidiendo ayuda, y él, por algún motivo que aún no entendía, no sentía miedo. Sentía una conexión, una que comenzaría, mucho antes, en una noche solitaria entre montañas. Don Ernesto se levantó lentamente, con el corazón acelerado. El sonido se había repetido, pero esta vez era más fuerte, más urgente. Se acercó a la ventana con una linterna en mano, y al iluminar el exterior, su sangre se congeló. Un puma estaba en el alféizar, mojado por la lluvia, con la mirada fija en él. Era un animal imponente, de pelaje dorado oscuro y musculatura, visible bajo la piel mojada. Pero algo estaba mal. No parecía agresivo. El animal respiraba con dificultad y tenía una de sus patas delanteras en una posición anormal, como si no pudiera apoyarla. Durante unos segundos eternos, los dos se miraron. Don Ernesto no podía moverse. Era un puma salvaje, y sin embargo no rugía, no atacaba, no huía. Solo estaba allí, observándolo con unos ojos grandes, dorados, llenos de dolor, y de algo más, una súplica muda. El hombre retrocedió lentamente, buscando algo con qué protegerse, pero no encontró más que una vieja manta de lana. Su instinto le decía que huyera, pero su corazón, el mismo que había aprendido a escuchar la voz del bosque, le pedía que no cerrara la ventana. En un gesto que ni él mismo entendió, don Ernesto abrió la ventana lentamente. El puma no se movió. Cojeando bajó al suelo y se sentó a pocos metros, temblando por el frío y el dolor. Su respiración era pesada, su cuerpo mostraba señales de desgaste, como si hubiera huido durante horas. Y entonces, algo impensable ocurrió. El animal bajó la cabeza, como si estuviera rindiéndose. No era una amenaza, era un llamado de auxilio. Don Ernesto, con el corazón latiendo con fuerza, comprendió que estaba ante algo único, casi sagrado. Horas antes del inesperado encuentro, don Ernesto preparaba su cena con la misma rutina silenciosa de cada noche. En su modesta cabaña de madera, aislada en los bosques húmedos del sur de Chile, el crepitar del fuego era su única compañía. Con sus manos grandes y gastadas colocó una olla con sopa sobre la estufa y se sentó junto a la ventana, donde solía perderse mirando la oscuridad del bosque. Alto, robusto, de piel curtida, ojos grises y cabello entrecano, Ernesto era un hombre marcado por la soledad. Desde que su esposa falleció, hacía más de una década, había optado por una vida alejada del ruido humano, pero profundamente conectada con la naturaleza. Esa noche en particular, algo le inquietaba. Un silencio extraño había reemplazado los sonidos habituales del bosque. Ni grillos, ni búhos, ni el crujir de ramas. Solo viento, y una sensación difícil de describir. Se levantó con una linterna en mano y salió brevemente al porche, envuelto en su abrigo grueso de lana. El aire olía a tierra mojada y a algo más, como miedo. Desde los árboles, sentía que algo lo observaba. Cerró la puerta con firmeza al regresar, sin saber que esa presencia se acercaba, lenta y herida, buscando luz en medio de la oscuridad. Poco después, mientras se sentaba a cenar, escuchó un golpe seco contra una de las ventanas laterales. Se congeló. No era una rama, ni una tormenta, era algo con peso. Agarró su linterna y caminó hacia el sonido con pasos lentos. Cuando apuntó hacia la ventana, lo vio. Un puma parado como podía sobre el alféizar, jadeando, mojado, con una pata doblada de forma anormal.
Los ojos del animal lo atravesaron. No rugía. No mostraba los dientes. Estaba exhausto y herido. Ernesto retrocedió instintivamente, pero algo lo detuvo. Había dolor, sí, pero también había confianza. Cuestión de segundos, la lógica y el instinto se enfrentaron en la mente de Ernesto. Podía cerrar la ventana, buscar su escopeta vieja guardada en el altillo, o podía hacer lo impensado. Su respiración se aceleró mientras dejaba la linterna en la mesa y abría la ventana apenas unos centímetros. El puma no se movió, ni un gruñido. Solo lo miraba, quieto, como si entendiera. Fue entonces cuando todo cambió. En lugar de saltar o escapar, el animal bajó la cabeza, temblando, y dejó caer su cuerpo con lentitud frente a la entrada. Se estaba entregando. Y Ernesto simplemente no pudo darle la espalda. Don Ernesto permaneció en el umbral de la ventana, con la lluvia cayendo sobre sus hombros y el corazón latiendo como un tambor. El puma, tendido frente a él, respiraba con dificultad. Su costado subía y bajaba lentamente, marcado por el esfuerzo de una larga huida. La pata herida mostraba cortes profundos y sangre seca mezclada con barro. Ernesto dio un paso fuera de la cabaña, sin armas, solo con sus manos desnudas y una manta gruesa. Se agachó con cautela, observando cada reacción del animal. Pero el puma no hizo más que levantar ligeramente los ojos y cerrar los párpados otra vez, rendido. Con una lentitud casi reverente, don Ernesto cubrió el cuerpo del puma con la manta. El calor humano pareció calmar al animal, que dejó escapar un leve gemido. Luego, sin saber exactamente cómo, colocó sus brazos alrededor del torso del felino, sintiendo el peso del animal, su musculatura tensa y su cuerpo húmedo. Con esfuerzo, lo arrastró hasta la puerta abierta de la cabaña, dejando un rastro de barro y hojas. Cada paso era una apuesta entre la razón y la compasión. ¿Estaba loco? Tal vez. Pero en ese momento, solo le importaba que ese ser vivo no muriera allí. Solo, bajo la lluvia, ya dentro, don Ernesto colocó al puma junto a la chimenea, sobre una alfombra vieja. El calor del fuego comenzó a secar su pelaje, y el vapor se elevaba suavemente del cuerpo del animal. Ernesto se arrodilló a su lado, observando los cortes con mirada de viejo conocedor del campo. Fue por un balde con agua tibia, unas vendas limpias y una botella de alcohol. Antes de tocar la pata herida, habló en voz baja, como si estuviera tratando con un niño asustado. «Tranquilo, amigo, no te haré daño». Y por primera vez, el puma lo miró con los ojos bien abiertos. El proceso fue lento, casi ritual. Limpiar las heridas, cortar cuidadosamente un pedazo de metal oxidado incrustado en la carne, probablemente parte de una trampa, y vendar la pata con tiras de tela improvisadas. El puma se estremecía, pero no intentaba morder ni escapar. En cada gesto, Ernesto descubría algo profundo. No era solo un animal salvaje, era una criatura que había confiado en él. Cuando terminó, se sentó a su lado y simplemente lo observó dormir. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro de esa cabaña, dos seres de mundos distintos habían sellado un pacto silencioso. La madrugada transcurrió en silencio, apenas interrumpida por el crepitar del fuego y el leve sonido de la respiración del puma. Don Ernesto no durmió. Sentado en su silla de madera, envuelto en una manta, observaba al animal como quien vigila un sueño frágil. El felino, aunque débil, no parecía sufrir. Cada tanto movía las orejas o ajustaba su cuerpo con cuidado, sin mostrar signos de agresión. La herida estaba envuelta firmemente, y la hinchazón comenzaba a ceder. En ese ambiente cálido y tenue, Ernesto pensó que quizá su soledad había llegado a su fin de la forma más inesperada posible. Al amanecer, los primeros rayos del sol atravesaron las ventanas empañadas, iluminando suavemente el rostro cansado de don Ernesto
y el cuerpo adormecido del puma. Cuando el animal abrió los ojos, por un instante pareció confundido. Luego reconoció el entorno y volvió a cerrar los párpados, como si aceptara estar allí. Ernesto se acercó con una taza de agua y la colocó frente al felino. Este la olfateó, dudó y bebió. Ese gesto, tan simple y natural, quebró algo dentro del viejo hombre. Era la primera vez en años que alguien, o algo, confiaba en él sin esperar nada a cambio. Durante el día, don Ernesto evitó salir. Preparó caldo, cortó leña y mantuvo el fuego vivo. De vez en cuando, hablaba en voz baja al puma, contándole historias de su vida, como si el animal pudiera entender. Le habló de su esposa, de los días de juventud en el campo, de la tristeza que había llevado en silencio por años. El puma, inmóvil junto al fuego, lo escuchaba con los ojos entrecerrados, respirando con calma. Era una escena improbable. Un hombre roto, encontrando consuelo en un ser salvaje que también había conocido el dolor. Al caer la noche, la lluvia regresó. Pero esta vez, no trajo miedo. Don Ernesto colocó otra manta sobre el puma y se recostó en su silla, dejando que el sonido del agua y la respiración del animal lo arrullaran. Antes de cerrar los ojos, se permitió una sonrisa. No sabía qué pasaría al día siguiente, ni cuánto tiempo permanecería ese visitante inesperado. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que su corazón estaba acompañado, y en esa cabaña perdida entre montañas, la soledad había sido, al menos por una noche, derrotada. Pasaron 2 días. La herida del puma mostraba señales de mejora, aunque seguía sin poder apoyar completamente la pata. Don Ernesto, con paciencia de sabio, limpiaba la venda cada mañana, hablándole con voz serena mientras lo hacía. El animal no emitía sonido alguno, pero tampoco resistía. Aceptaba cada gesto con una calma casi humana. Se había adaptado al espacio junto al fuego, donde dormía, comía y observaba al hombre con una mezcla de curiosidad y serenidad. Entre ellos se había creado algo silencioso, profundo, que iba más allá del miedo o la lógica. Una tarde, mientras Ernesto partía leña fuera de la cabaña, escuchó un sonido suave detrás de él. Se dio vuelta lentamente. Y ahí estaba el puma, en el umbral de la puerta, cojeando pero de pie. Su silueta imponente contrastaba con la luz cálida del interior. No había agresión en sus ojos, solo una presencia digna y silenciosa. Ernesto dejó el hacha en el suelo y simplemente lo observó. Aquel animal que había llegado herido y vulnerable, ahora estaba empezando a recuperar su fuerza. Pero lo más sorprendente era que no había huido al bosque. Aún. Esa noche, Ernesto decidió dejar la puerta entreabierta. No como una invitación, sino como un símbolo. El puma era libre de marcharse si lo deseaba. Pero no lo hizo. Volvió a su rincón junto al fuego, se echó con cuidado y cerró los ojos. El hombre, sentado cerca, tomó su guitarra por primera vez en años. Sus dedos, torpes al principio, recordaron viejas melodías. Tocó una samba lenta, melancólica, mientras el fuego danzaba en la penumbra. El puma no se movió, solo escuchó, inmóvil, como si comprendiera que aquella música era también una forma de curación. Al terminar la canción, Ernesto se recostó en su silla y suspiró. En su interior sabía que el momento de la despedida se acercaba. Los animales salvajes no pertenecen a las paredes ni a los techos, sino al viento, a la tierra, al instinto. Y sin embargo, deseaba que esa presencia se quedara un poco más. No por necesidad, sino por gratitud. Por haberle recordado que incluso en la más profunda soledad, la vida aún puede sorprendernos, si tenemos el corazón lo suficientemente abierto para escuchar. El amanecer trajo una brisa más tibia que los días anteriores. La lluvia había cesado, y el bosque, húmedo y brillante, respiraba en calma. Don Ernesto abrió la puerta de la cabaña y se quedó unos minutos contemplando el paisaje. A su espalda, el puma se estiraba lentamente sobre la alfombra,
moviendo la pata herida con menos rigidez. Cada día parecía más fuerte, más despierto. Ernesto lo observó con una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que la naturaleza estaba llamándolo de vuelta. No había jaulas, pero la libertad pesaba en el aire como un silencio inevitable. Después del desayuno, Ernesto abrió por completo la puerta y la dejó así, sin palabras. El puma, que ya se desplazaba con esfuerzo pero sin dolor visible, se incorporó y caminó lentamente hasta el umbral. Allí se detuvo. No miró al hombre. No rugió. Solo olfateó el aire como si el mundo exterior le hablara en un idioma antiguo. Fue un momento suspendido, donde el tiempo pareció detenerse. Ernesto sintió un nudo en la garganta. No podía, ni debía, retenerlo. Y, sin embargo, cada parte de su alma deseaba que se quedara un día más. Pero en lugar de marcharse, el puma se giró. Con movimientos lentos, volvió sobre sus pasos y se recostó de nuevo en su rincón, junto al fuego. Don Ernesto no supo cómo reaccionar. Quiso decir algo, pero el gesto lo dejó mudo. ¿Por qué no se iba? ¿Era acaso posible que aquel ser salvaje hubiese encontrado en él algo más que refugio físico? Durante unos segundos, el hombre comprendió una verdad silenciosa. No todos los animales buscan escapar cuando sanan. Algunos simplemente eligen quedarse un poco más donde encontraron bondad. Esa tarde, por primera vez, el puma se acercó a Ernesto por voluntad propia. Con pasos lentos, apoyó su cabeza contra la pierna del hombre y cerró los ojos. El gesto fue tan breve como poderoso. Ernesto, sin pensar, apoyó su mano sobre el lomo tibio del animal y permaneció así, en completo silencio. No hubo palabras, ni necesidad de ellas. Solo un lazo profundo entre dos seres que habían sanado más que una herida física. Habían sanado el alma. Y en ese instante, supieron que, aunque algún día llegara la despedida, nada volvería a ser igual. El séptimo día amaneció con un cielo despejado, casi dorado, como si la naturaleza también supiera que algo estaba por concluir. Don Ernesto se despertó temprano, como siempre, pero el rincón junto al fuego estaba vacío. El puma no estaba. Caminó hacia Aporta, con el corazón encogido, y allí vio las huellas frescas marcadas en la tierra húmeda, huellas firmes, sin rastro de dolor. El animal había partido en silencio, como había llegado. Ernesto se quedó inmóvil en el umbral, con el sol en el rostro y los ojos húmedos. No dijo nada. No era necesario. Durante horas Ernesto no habló. No cocinó, no tocó la guitarra. No alimentó a las aves como de costumbre. Caminaba por la cabaña como si le faltara una parte de sí mismo. No era tristeza en el sentido clásico. Era una mezcla de gratitud, vacío y un extraño orgullo. Sabía que el puma no era suyo. Nunca lo fue. Era libre. Pero eso no evitaba que cada rincón de la cabaña le pareciera ahora más grande, más silencioso, más lleno de memorias recientes. En cada sombra creía ver el reflejo dorado de aquellos ojos salvajes. Al caer la tarde, Ernesto se sentó en su silla de siempre, la misma donde había esperado noches enteras que pasaran los recuerdos. Pero esta vez no se sentía solo. Miró hacia el bosque a través de la ventana, y por un instante, juró ver una silueta dorada entre los árboles. Sabía que probablemente era solo su mente jugando con el deseo, pero no importaba. Lo importante era que algo en él había cambiado. Ya no tenía miedo de sentir, ni de recordar, ni de esperar. El encuentro con aquel ser salvaje le había devuelto el permiso de vivir con el corazón abierto. Esa noche, antes de apagar el fuego, Ernesto escribió unas líneas en su viejo cuaderno. No fue un animal, fue un espejo. Me mostró que incluso lo más salvaje puede confiar, si se encuentra con un corazón dispuesto. Cerró el cuaderno, se levantó y colocó otro leño en la chimenea. Afuera la luna subía lentamente entre las ramas. Dentro, la cabaña ya no era solo su refugio. Ahora era un lugar donde algo sagrado había ocurrido. Y aunque el puma ya no estaba,
Su presencia seguía viva en cada rincón, en cada silencio, en cada latido del bosque. Pasaron las semanas. El invierno se retiraba lentamente del bosque, dejando paso a una primavera tímida, cargada de nuevos sonidos y aromas. Don Ernesto volvía a sus rutinas, pero algo en él era distinto. Hablaba más con los pájaros, tarareaba melodías mientras cortaba leña, y cada noche, antes de dormir, escribía una línea en su cuaderno. Sin embargo, cada vez que el viento movía los árboles de forma particular, su corazón latía con la ilusión de que el puma regresara. No como huésped ni como paciente, sino como un amigo que no había dicho su última palabra. Una mañana, mientras recogía agua del arroyo cercano, Ernesto sintió algo. No un sonido, no un movimiento. Era una presencia. Se giró lentamente, y allí estaba. A unos 20 metros, entre los árboles, el puma lo observaba en silencio. Más fuerte, más brillante, con la musculatura tensa y el porte de un rey. No se acercó, tampoco huyó. Solo se quedaron así, mirándose, como dos viejos conocidos que no necesitan palabras para entenderse. Ernesto bajó el balde con suavidad y sonrió, sin decir nada. En ese instante, todo estaba dicho. El puma dio un paso hacia atrás, y luego otro. No con miedo, sino con dignidad. Como si quisiera dejar claro que estaba bien, que su camino continuaba, pero que ese encuentro había sido importante. Don Ernesto asintió con un leve gesto, conteniendo la emoción. Lo vio perderse entre los árboles con la misma elegancia silenciosa con la que había llegado meses atrás. Pero esta vez no sintió tristeza. Sintió gratitud. Porque ahora sabía que no todas las despedidas son pérdidas. Algunas son regalos que se abren con el tiempo. Esa noche, don Ernesto escribió por última vez en su cuaderno sobre el puma. Volvió, me miró, y con eso bastó. Lo salvé una vez, pero él me salvó todos los días desde entonces. Cerró el cuaderno y lo guardó con cuidado, como quien encierra un tesoro. Luego miró por la ventana, hacia el bosque iluminado por la luna. El viento soplaba suave, como un susurro. Y en ese susurro, Ernesto creyó escuchar una promesa, que algunos lazos, aunque invisibles, nunca se rompen, solo cambian de forma. Con el paso de los días, don Ernesto empezó a notar pequeños cambios en sí mismo. Ya no se despertaba con el peso de la soledad en el pecho, sino con una calma nueva, como si algo dentro de él se hubiera acomodado en silencio. Volvía a disfrutar del canto de los pájaros, del aroma del pan tostado, del simple acto de encender el fuego por la mañana. Aquel encuentro con el puma no solo le había devuelto el deseo de cuidar, le había recordado que aún tenía algo para dar, y que incluso en el último rincón del mundo, la vida siempre encuentra una forma de hablar. Poco a poco, don Ernesto retomó viejas costumbres. Sacó su cámara antigua y comenzó a fotografiar el bosque como lo hacía en su juventud. Registraba huellas, rastros, árboles floridos y cielos cambiantes. Cada imagen era una forma de agradecer. A veces dejaba comida en el borde del claro, no por obligación, sino por respeto. No volvió a ver al puma, pero su presencia seguía allí, en la forma en que caminaba entre los árboles, en el cuidado con que pisaba la tierra, en el silencio que ahora escuchaba distinto, como si cada hoja hablara su idioma. Una tarde, mientras revisaba las fotos en la mesa de la cabaña, encontró una imagen especial, una silueta lejana entre la niebla, captada sin querer, en uno de los bordes del bosque. El corazón le dio un vuelco. No era Clara, pero él sabía. Era él, el puma. Estaba vivo y seguía cerca, no como una sombra, sino como una presencia silenciosa que el bosque había adoptado. Ernesto sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, soltó una risa suave, casi infantil, porque ahora comprendía que la naturaleza no siempre se despide. A veces solo se transforma en recuerdo. Esa noche, al cerrar las ventanas y apagar la lámpara, don Ernesto se detuvo frente a la chimenea.
donde todo había comenzado. El fuego ardía suave, como un corazón en paz. Se sentó en su silla, cerró los ojos y respiró hondo. No necesitaba más pruebas. Sabía que, en algún rincón del bosque, aquel ser salvaje seguía su camino, pero también sabía que, de algún modo, sus caminos seguirían entrelazados para siempre. Porque algunas almas, cuando se reconocen, ya no se sueltan. Solo se respetan desde la distancia sagrada de la libertad. Con la llegada del otoño, los colores del bosque comenzaron a cambiar. Las hojas doradas crujían bajo los pies de don Ernesto, mientras caminaba por los senderos que conocía de memoria. Todo a su alrededor parecía susurrar algo nuevo. No un final, sino una transformación. A veces se detenía a mirar el cielo abierto entre las ramas, y en su interior sentía que la vida no le debía nada más. Había sido testigo de un milagro silencioso, y ese milagro no había sido el encuentro con un animal salvaje, sino la forma en que ese encuentro lo había reconciliado con su propio corazón. Una tarde, al volver a casa, encontró algo inesperado sobre el tronco junto a la entrada. Un mechón de pelo dorado, pegado entre la corteza. Lo tomó con cuidado, como quien sostiene algo sagrado. No era una señal clara, no era una promesa, pero para él era suficiente. Cerró los ojos y lo acercó al pecho, permitiendo que ese pequeño fragmento lo conectara con todo lo vivido. La naturaleza había hablado una vez más, y Ernesto, con la sabiduría que solo otorgan los años y las heridas, supo escucharla sin necesidad de palabras. Esa noche, escribió su última entrada en el cuaderno. El bosque no me trajo compañía, me trajo verdad. Me recordó que el amor no siempre llega en forma humana. Cerró el cuaderno, lo envolvió en tela y lo guardó dentro de una caja de madera, junto a otros objetos que consideraba tesoros. Una foto antigua con su esposa, una piedra del río, una pluma, y ahora ese mechón de pelo. Todo lo que había sido importante estaba allí. No por valor material, sino por el peso invisible de lo vivido. Por las huellas que no se ven, pero se sienten. Al apagar la lámpara, don Ernesto se asomó por última vez a la ventana. El bosque dormía, pero algo en el aire brillaba. Era el eco de todo lo vivido, la certeza de que el alma del puma, libre, salvaje, noble, seguiría caminando con él en cada paso, en cada respiración, en cada silencio. Cerró los ojos y sonrió, porque ahora sabía que no estaba solo. Nunca lo había estado. Solo necesitaba que la vida, a través de un ser inesperado, le recordara que aún era capaz de sentir. Y eso, en este mundo, ya es un milagro. Si esta historia tocó tu corazón, deja un corazón en los comentarios. Suscríbete para descubrir más relatos reales donde el alma humana y el mundo salvaje se encuentran.